Dios. No están llenos del Espíritu Santo, como se lo dice Pablo a Éfeso. Amén. Bien. Bueno, la siguiente pregunta. ¿Por qué la iglesia debe predicar acerca del arrebatamiento? Esa es una buena pregunta, pastor. ¿Por qué la iglesia debe de predicar el arrebatamiento o el rapto de la iglesia? Bueno, yo diría que es la doctrina. Okay. Es una doctrina, es una promesa, es la esperanza de la iglesia. Okay. ¿Sí? Es la esperanza de nosotros, de irnos un día si no morimos. Como dijo Pablo a los Romanos, capítulo 14, verso 8, si se los puede poner ahí a los hermanos, por favor. Romanos. ¿Qué fue lo que dijo Pablo? 14:8. Pues si vivimos para el Señor, vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o sea que muramos, del Señor somos. Amén. Entonces, esta es nuestra esperanza, que si estamos vivos, aleluya, gloria a Dios, tenemos que vivir esa vida en abundancia que el Señor nos dejó. Correcto. Y si morimos, sabemos que nosotros resucitaremos primero. Amén. Aleluya. Amén. Amén. Entonces, es una doctrina que da esperanza. Una doctrina, ¿verdad? Una enseñanza, ¿no?, dada por Jesucristo y predicada por la iglesia primitiva, por los apóstoles. Ahora, ¿dónde nace? Bueno, para mí, en mi humilde opinión, la promesa de nuestro Señor del arrebatamiento nace en San Juan 14:2, pastor. Si lo pudiera poner ahí, por favor. Entonces, antes que lo ponga, decía el otro versículo, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió. Estoy leyendo Romanos 8, 14, 8 y 9. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir. Ese es nuestro fundamento. Amén. Que Él murió, resucitó y volvió a vivir. Correcto. Entonces, Él dice, el que cree en mí, vivirá para siempre. Amén. Entonces, como dijo Pablo a los romanos, para nosotros el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Correcto. Amén. Entonces, esa es la esperanza de la iglesia. Por eso debemos no quitarla. Y lastimosamente, pastor, he oído algunas ramas del cristianismo que ya están negando el arrebatamiento de la iglesia. Hay un buen número de la rama de nuestro cristianismo, del evangelio, ¿verdad?, que están negando el arrebatamiento de la iglesia cuando es una doctrina bíblica. Pero eso pasa porque estamos poniendo mal la mirada en el mundo. Jesús dijo que el que es del mundo habla más cosas del mundo que de lo celestial. Entonces, cuando los pastores hablamos más del mundo, que vas a ser rico, cuando hablamos de la doctrina de la prosperidad, esa doctrina es herégica, esa doctrina no es bíblica. Y cuando nos metemos a hablarles más a la gente de prosperidad y prosperidad, este va a dar la casa, este va a dar un carro, estamos hablando del mundo y estamos olvidando del mejor lugar, la esperanza que nos dejó nuestro Señor Jesucristo. Y fíjese cómo muy textualmente, para mí aquí nace, otros pueden tener otra opinión, pero para mí aquí nace esta promesa en San Juan 14:2. ¿Qué dice, pastor? En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Primero, en la casa de mi padre muchas moradas hay. La pregunta aquí queremos hacer es, no es que está en la segunda venida. No, porque está hablando que en la casa del Padre. ¿Y dónde está el Padre? En el cielo. Y que dice que nos prepara una habitación en el cielo. Correcto. No en la tierra. ¿Y dónde está el trono ¿dónde está el trono de Dios? ¿Dónde está la casa de Dios? En el cielo. Por ejemplo, muchos teólogos dicen que en Apocalipsis 4:1 dice que ahí es donde la iglesia es arrebatada, que esa es una simbología de cuando le dicen a Juan, sube acá y te mostraré todo lo que ha de venir. Dicen que ahí es donde la iglesia es arrebatada, en San Juan capítulo 4, versículo 1, donde el ángel le dice, sube acá y te mostraré. Y dice que vio el trono de Dios. Entonces, Cristo mismo con sus labios dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, dice, yo lo hubiera dicho, ¿saben qué, muchachos? Las promesas que yo tengo para ustedes están aquí. Entonces, esta es una doctrina que no debemos de quitar ni dejar de enseñar en la iglesia. ¿Sí? Porque esta es la esperanza de la iglesia, como dijo Cristo, que estemos preparados porque no sabemos el día ni la hora. Entonces, el nacido de nuevo está preparado, está siempre buscando, está constante, ¿verdad? Quiere más servicios, quiere, ¿verdad? Por ejemplo, tengo una familia muy linda que siempre está, hermano, hagamos más servicios, ¿verdad? Sábado y domingo es muy poco.
Fíjate, con esta pandemia que se vino, a muchos los desanimó, pero a todos esos que se desanimaron, tienen que pensar que algo está pasando en ellos, que han dejado de congregarse. Quiero decir que no son nacidos de nuevo o algo está pasando. No están creyendo a lo que dice la Biblia. Yo les animo, vuelvan al camino antiguo. Yo tengo solo un problema en cuanto a predicar el arrebatamiento, como lo hacen muchos sectores de la iglesia. Por ejemplo, muchos sectores de la iglesia tienen a la iglesia asustada y no bajo convicción. Yo le predico a la iglesia acerca de la venida de Cristo, del arrebatamiento, sin meterle miedo, sino convicción. La convicción. Porque hay gente que tiene miedo ir al infierno, pero no es que se quiera ir al cielo. Tienen miedo irse al infierno. Dicen, al infierno no me quiero ir, entonces mejor me quedo en la iglesia. Y están en una iglesia por miedo al infierno y no por amor a Dios. Ahí es donde volvemos al punto. Tienen que nacer de nuevo, amar las escrituras. Correcto. Cuando hay gente, cuando usted le enseña a la iglesia a nacer de nuevo, que amen las escrituras, pues esa gente no va a estar por miedo de ir al infierno. Va a estar siempre con ese temor es respetar a Dios por lo que Él es, no tenerle miedo, ¿verdad? Y amarlo y querer siempre estar con Él. Eso es lo que hace un nacido de nuevo. Entonces, fíjese, es bien interesante. En Apocalipsis vemos nosotros que la palabra trono aparece como 40 veces y en el Nuevo Testamento solo aparece como 15 veces. Entonces, el trono, la casa que Dios nos fue a preparar, y hace mucho que se fue, hace más de 2000 años, ¿verdad? Hace mucho que se fue a prepararnos un hogar para todos aquellos que creemos en Él. Correcto. El problema del legalismo es lo que usted me acaba de decir. Correcto. El legalista le mete mucho miedo, mantiene a la iglesia en el temor. Asustados y aislados de las cosas que están sucediendo. Asustados. Entonces, eso está mal. Correcto. Entonces, predicar del arrebatamiento infundiendo miedo, eso está mal. Eso está mal. Pero predicar el arrebatamiento infundiendo convicción y que hay una esperanza en medio de esta pandemia y todo esto, eso va a mantener a la gente saludable. Entonces, se predica el arrebatamiento para enseñarle a la gente que tiene que seguir confiando en Dios y esperando su venida. Amén, amén. Pero sobre todo, no solo en una convicción. Por ejemplo, yo le decía a varios de mi membresía, ¿tú crees que China existe? Entonces me dice, sí. ¿Por qué? ¿Ha sido? Él dice, no. ¿Por qué entonces crees que existe? No, pues me lo enseñaron en la escuela, o está en el mapa, o sale por la televisión. ¿Ves? Esa es una fe intelectual. Y así son muchos. Tienen una fe intelectual. Correcto. Oh, sí, Dios está en el cielo, sí, yo sé. Yo amo mucho a Dios. Pero en verdad crees en su palabra, ya es muy distinto. Correcto. Ya es muy distinto. Entonces, ahí es donde el nacido de nuevo es agarra esa convicción de las escrituras. Convicción en la palabra. En la palabra. Entonces la gente tiene que estar dentro de una iglesia por convicción, no por necesidad ni por buscar algo. Ahora, en cuanto al punto que tocó de la prosperidad, es bien importante. Yo personalmente creo en la prosperidad, no como la predican en la actualidad, pero Dios, en Josué 1:9 dice, meditando en este libro, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Ahí volvemos a caer lo mismo. Lo que nos hace prosperar a nosotros en esta vida, y la prosperidad no habla de millones, sino habla de tener lo necesario, lo que Dios nos permite tener, sea mucho, sea poco, todos prosperamos de niveles que Dios quiere al nivel que Dios quiere, no la prosperidad como se predica hoy en día. Entonces yo fielmente creo en la prosperidad que viene de Dios. Amén. Eso yo también, pastor. Que viene en la palabra. Lo que estamos criticando es el pactar con Dios. Yo no creo en pactar con Dios. Pactar con Dios, que Dios, si tú le das $500, Él te va a dar más. Mira, da tu casa y Dios te va a dar más, da tu carro. A eso, estamos criticando eso. Y no, mire, pastor, yo he aprendido en las escrituras. Es pecado criticar, sí es pecado. Pero cuando usted, por ejemplo, Dios está criticando aquí, dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entra en el reino de los cielos. Si usted ve, los apóstoles defendieron la doctrina. Cristo se agarró con los falsos maestros de la ley y les dijo, serpiente, raza de víboras. Correcto. ¿Me entiende? Entonces, yo no me voy a meter con su persona, pero si alguien dice algo erróneo o está enseñando algo erróneo de las escrituras, entonces sí es nuestro deber decirle, varón, mira, estás mal en lo que estás diciendo. Y esto abunda en la actualidad.
abunda tanta falsa religión. Correcto. Que confunde el corazón del hombre. Tenemos mormones, testigos de Jehová, correcto, católicos, y aún dentro de nuestro propio cuerpo cristiano hay muchos apostatando de la verdad, como lo dice la palabra del Señor. Lo que yo no estoy de acuerdo en eso es agarrar un púlpito o agarrar las redes sociales para criticar a las personas. Cuando yo entiendo, para mí criticar y enfrentar la verdad, por ejemplo, como yo funciono es, yo enseño la verdad de la Escritura y la gente al escuchar otra cosa contraria a lo que enseño en la Escritura se da cuenta que alguien está predicando mal. Yo no tomo el púlpito ni las redes sociales para decir fulano con nombre y apellido es del diablo, es un satánico, porque ya no tengo tiempo para eso. Eso es pelear. Correcto, eso yo no tengo tiempo para eso. No, porque también yo he cometido errores cuando yo he predicado. Claro. Y nadie se para en YouTube o en Facebook a decir Oscar Pérez es del diablo, satánico. Pero como a veces cuando uno predica, piensa una cosa, pero se le sale otra cosa entre el cambio y la facilidad de palabras o el mover de palabras. Pero no creo en el agarrar el púlpito ni las redes sociales para... Esto le llamamos apologética, no ser apologética, defender la doctrina. Correcto. Es algo que usted aprende. Correcto. ¿Verdad? Entonces, no es que va a pelear, sino que va a disertar en el versículo y le va a decir, mira, varón, esto quiere decir esto, pero no a la forma, eso ya es pelear, ya es insultar. Correcto. Y eso se ve mucho, y eso está mal. Correcto. Es pecado delante de Dios. Eso no se hace. Por eso Jesús les explicaba a sus discípulos. Correcto. Lo de los fariseos, y ahí enfrentaba la doctrina equivocada de los fariseos y no los estaba criticando, sino los estaba enfrentando, diciendo, hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Bien. Sin nombre y sin apellido, solo dijo los fariseos. Entonces, yo creo en la prosperidad, no como la enseñan, no creo en pactar, a Dios no se le doble el brazo. Yo creo que Dios nos prospera a todos, porque confiando en su palabra. Y lamentablemente estamos viendo tiempos bien difíciles donde la gente anda detrás de milagros, de sanidades, de prodigios y no del Dios y de prosperidad y no en el Dios que da prosperidad, que da milagros, que da sanidades. Ese es el orden. Ese es el orden. Eso es lo que yo creo. Ese es el orden. Porque Pablo le dice Juan, le dice al hermano, dice, así, dice, deseo que así como prospera tu alma, lo espiritual primero, prosperen en todas las cosas. Correcto. Pero vienen a la medida de Dios conforme a lo que Dios nos da, no a hacer todo lo que está sucediendo hoy en día. Correcto. A esas cosas me refiero y qué bueno que lo aclaró. Sí, no, claro que sí. Porque generalmente, por ejemplo, yo en Hastings tengo la buena fama y la dicha de que hubo un tiempo que me decían que era del G12. Y eso era buenísimo. Y entonces mi hermano Víctor decía, no, somos G24, somos el doble. Entonces, porque muchas veces la gente no entiende, no se sienta a dialogar, a ver cuál es tu enseñanza o tu doctrina. Solamente dicen, no, me dijeron que Oscar Pérez es tal y tal y tal. Y ya cuando te metes en la doctrina, ya te estás dando cuenta, te conocen tu fundamento, te conocen lo que vos predicás, entonces la gente puede entender que estamos bien basados y fundamentados en la doctrina, la escritura. Qué bueno. Sí, se oye muchas veces que alguien se torció en la doctrina, pero como usted dijo, es bueno. A mí cuando me preguntaba, no sé, yo nunca lo he escuchado predicar o enseñar. No sé, no puedo dar mi opinión. Correcto. Pero si alguien está predicando algo que no es, sea él, sea quien sea yo, es un falso. Correcto. Eso es. Estamos desviados. Están desviados de la verdad. Claro. Y es apostatar de la verdad. Podremos tener puntos de vista en cosas que no nos condenan, para que no es doctrina, que no nos condenan. Por ejemplo, ¿cómo fue que cuando Josué oró y el cielo y dice que se detuvo el sol, cuando nosotros lo entendemos que el sol está detenido, lo que se mueve es la tierra alrededor? Pero como Josué no entendía de nuestra vía láctea, de nuestra constelación, pues dijo, sol, detente en Gabaón, y etcétera. Entonces no entendía acerca de lo que es el cosmos. Ahora, eso pueden haber puntos de diferencias entre reyes y crónicas, pero la doctrina es inmovible. Porque un apóstol vio a Jesús haciendo un milagro y le da más detalles, como Lucas es más detallista que Marcos. Marcos es más de milagros, Lucas da más detalles y es el mismo milagro, pero Lucas lo da con más detalles, Marcos con menos detalles. Dice, y Jesús sanó a ciertos. Y Lucas dice, y cuando Jesús iba caminando, hizo esto y sanó a fulano. Lucas es más detallista que Marcos. En cosas como esas, puntos de vista.
pero la doctrina es inmovible. En eso. Por ejemplo, porque hoy tenemos muchos debates, he visto yo que la gente dice, no, la salvación es por obras. Y tanto que hay hoy en día de que se quieren debatir nuestra doctrina. Y fíjense, no nos hemos salido del tema porque estamos hablando de quiénes se van. O sea, ¿quiénes son los que se van en el rapto de la iglesia? Pues son aquellos que permanecen en la doctrina de Cristo. Correcto. Aquellos que hacen la voluntad del Padre, como acabamos de ver, por los que nos están oyendo, no estamos solos aquí, sé que tenemos personas que nos están viendo allá. No hemos salido del tema, estamos siempre viendo quiénes se van en el rapto de la iglesia. ¿Verdad? Correcto. Los que hacemos la voluntad del Padre, los que hemos nacido de nuevo, como hemos venido viendo los versículos de la Biblia. Entonces, fíjense, estamos hablando que aquí es donde nace, ¿verdad? La pregunta suya era, pastor, ¿por qué la iglesia debe de predicar, verdad? Correcto. Ese es el punto que estamos tocando. Correcto. ¿Por qué la iglesia? Entonces, estamos viendo que la iglesia debe de predicar y el pastor tenía una diferencia, decía que no debemos de meterle y infundirle miedo a los hermanos. Claro que no, eso no funciona, con miedo no funciona, pero sí debemos de hacerles conciencia que tienen que amar la palabra de Dios, tienen que estar, asegurarse de haber nacido de nuevo, que la simiente de Dios esté en ustedes, para que podamos escapar en ese día que Dios tiene preparado y en esa hora. Entonces, debemos de predicar la doctrina del arrebatamiento, porque es la esperanza de la iglesia. Como dijo Pablo, sea que vivamos o muramos, somos del Señor. Pero mientras vivimos, hay un grupo de cristianos, como dice Primera de Tesalonicenses, yo quisiera que fuéramos para allá, pastor, en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, Primera de Tesalonicenses versículo 3, hay un grupo de cristianos, según la Biblia, no sabemos somos nosotros o unos más adelante en el futuro, no lo sabemos porque nadie sabe, nadie puede poner fechas, pero sí sabemos, capítulo 13, verso 13, perdón. Ajá. Dice, si lo puede leer ahí. Dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Fíjense. Dicen, hermano, no quiero que ignoren los que han muerto. Como dijo Pablo a los romanos, dijo, sea que muramos o que vivamos, somos del Señor. Entonces Pablo le dice aquí a la iglesia, hermanos, yo no quiero que ustedes ignoren acerca, Pablo usa aquí la palabra dormir, porque eso es lo que hacemos en el Señor los que somos del Señor. Amén. Dormimos en Dios. Amén. Pero no un dormir pasivo que nuestra alma y nuestro espíritu está ahí en el sepulcro. No. El cuerpo, dice la Biblia, va al hoyo o al sepulcro, al Seol, y el alma va a la presencia de Dios. Pablo dijo, ausentes del cuerpo, presentes en el Señor. Amén. Amén. Cuando la persona muere, va a la presencia del Señor, dijo Pablo, ausente del cuerpo, presente en el Señor. Entonces Pablo está diciendo ahí que esa es la esperanza, sea que muramos, por eso usted tiene que asegurarse de morir en Cristo. Amén. Morir en Él. Amén. Haber nacido de nuevo, haberle creído a la palabra de Dios. ¿Te vas a equivocar? Sí, te vas a equivocar. Y te vas a levantar, vas a pedir perdón a Dios y te vas a apartar de esos errores que cometemos. Pero lo importante es que no seas un practicante del pecado. Amén. Es así.